Bueno, ahora me gustaría comenzar sobre lo que las personas, los seres humanos, el ser humano. Ok, el ser humano, nosotros somos unos organismos que habitamos en este planeta. Entonces tenemos ciertas necesidades, ¿no? Eh, Necesitamos agua, necesitamos alimentos, necesitamos luz, necesitamos descanso, necesitamos todo lo que es necesario para que un organismo, de acuerdo a su medio, necesita para poder existir. Eh, el organismo humano de por sí uh, más bien afecta a cada individuo, ¿no? En este caso, por los órganos, el funcionamiento de lo que es el físico o la biología interna, ¿no? Ahora mismo una persona como organismo debe mantener cierto cuidado de sus órganos, porque si deja de funcionar o algo, se enferma. Existen personas que no tienen que enfermarse, existen personas que ya su organismo nació enfermo o defectuoso. Y una persona en esta sociedad que ya nace con una enfermedad crónica, hay quien nace ciego, hay quien nace manco, hay quien nace retrasado con síndromes, hay quien nace con deficiencias, de acuerdo al desarrollo que tuvo en su formación dentro de la madre, ¿no? Y entonces, estas son cosas que son normales, ocurren, no en su mayoría, pero ocurren. Está la deficiencia de ciertos químicos en el cuerpo que cuando vas creciendo te afectan tu desarrollo, tu manera de comportarte y de hacer las cosas en una sociedad, porque en una escuela no eres inteligente, te faltan esas neuronas, tienes problemas nerviosos, tienes problemas de diabetes, hay quien nace con cáncer, hay quien tiene leucemia, y en fin, el organismo es una cosa que afecta a un individuo grandemente. Por eso el cuidado de la salud es muy importante, porque si el organismo no funciona y empieza a fallar, y te puede causar la muerte o te puede causar una vida que no quieres. Y puede ser nacer inválido, que no puedes caminar. Existen millones de enfermedades, millones de cosas que ya el individuo ya nace ya condenado, ¿no? Como un decir, como aquel quien dice. Entonces, ese organismo eh, a veces paga las consecuencias del lugar donde se desarrolló, la madre, dentro del sistema de la madre, que ya traía deficiencia del sistema genético y le toca heredar cosas que no, por ejemplo, un ciego, una persona saludable, completamente inteligente de todo, y tiene que ir por la vida y no ver, porque no creo que van a matarlo porque está ciego. Está el mudo, el sordo mudo. Están muchas personas con muchas deficiencias y incapacidades discapacidades que nosotros conocemos en la sociedad. Y nosotros como humanos tenemos a los bebitos y es triste, es cruel decir, no lo quiero, no lo quiero, ¿qué voy a hacer con él? Pues lo criamos y lo queremos como es, así con sus deficiencias. Pero imagínate esa persona que tiene que vivir toda una vida así. Yo no sé cómo dentro de esa persona están los autistas, dentro de su cerebro, dentro de su propio ser, cómo ellos miran la vida, cómo ellos piensan, cómo ellos dirían, oh, yo nací y yo soy de esta manera, oh, yo nací y tengo los brazos torcidos, o nací con una pierna y con la otra de otro modo, o con la cabeza de un modo defectuosa, o con una oreja en la costilla, cosas así, ¿no? Fenómenos que se dan. Y las personas de todas maneras lo tienen y lo creen y lo cuidan. Pero esos niños que nacen y ya son inválidos, están en una silla de ruedas y se van adaptando.
pero no viven la vida normal que viven las otras personas. Entonces, esas son las cosas que yo me quiero referir cuando se trata del ser humano, el organismo. Esas son deficiencias ya para la persona, su existencia en la vida sabe, la carga, como aquí quien dice, no es una carga porque hay amor, pero es una carga porque es una persona que es codependiente, totalmente codependiente desde que nace hasta que se muere. Y en la sociedad, hoy con el desarrollo de la tecnología y la tolerancia y la empatía, eh, ya cualquiera puede hacer cualquier cosa. No, tal vez alguien así es un genio, tiene el cerebro de Albert Einstein, un gran genio, de Beethoven, un gran científico, porque ese es el problema, que no todas las partes del cuerpo y su organismo están defectuosos o están deformes, sino la parte que le tocó, como las enfermedades. Hay quien crece y tiene que morirse porque su sistema está destinado para eso, no va a resistir, no, y, sabe, enfermedades naturales que nacen con la persona, de acuerdo a su genética y cosas así. Por otro aspecto, para no hablar tanto de estas cosas que yo desconozco en realidad bastante, yo solo veo lo que veo y lo que todos conocemos, porque yo sé que existen muchas cosas más. Eh, en este caso, esas deficiencias en medio de una sociedad, en la sociedad moderna, salen naturales, pero muchas veces vienen producto de los creadores. Los progenitores, el sistema de reproducción, eh, las personas que abusan droga, las personas que tienen problemas en su genética por herencia o deficiencias, las personas alcohólicas que dañan su organismo, o que en el momento en que están eh, desarrollando ese feto, esa criatura, empiezan a maltratar su cuerpo y echarle cosas, químicos y cosas, está causando la deformación de ese ser que van a nacer. Entonces, las causas son variadas. Puede ser producto de un accidente, puede ser producto del parto, el parto como en el momento en que nació, el parto, ¿no? Eh, y así sucesivamente. Bueno, entonces eso es lo que es el organismo, ¿no? El organismo por naturaleza toma las características dentro del lugar donde nace. Si el pez, el pez nace dentro del agua, toma esas características para sobrevivir en ese medio ambiente. El pájaro no nace en el aire, pero nace con las características del que vive en los cielos. Entonces desarrolla alas para volar y huesos eh, que le sirven para eso, ¿no? Huesos huecos, huesos aéreos. La serpiente tiene esos músculos, esas contracciones que desarrolla para poder moverse de la manera que es. Los leones y los felinos desarrollan características, habilidades para poder alimentarse, ¿no? Según sus necesidades. Y el ser humano, pues, nace como nace, pero también con características para poder sobrevivir en su medio hábitat, en su medio ambiente. El ser humano es adaptable, se adapta a vivir en el frío, se adapta a vivir en la montaña, se adapta a vivir en el llano, en los valles, en el desierto. El ser humano por eso conquistó el planeta, porque se adapta y es explorador y conquistador. Los animales no, los animales ya tienen su territorio, ahí tienen, lo pusieron ahí donde él va a tener todo lo que iba a necesitar. Yo no creo que los leones emigren porque no haya mucha cebra en el lugar donde nació, o porque estas saben a menta y las de chocolate están del lado allá, y él quiere las de chocolate, o las de fresa, que están del lado allá del río.
Ellos donde nacen ahí tienen todo ya creado para ellos vivir ahí. El ser humano donde nace tiene lo que hay en esa región. Si naces en un campo, pues ahí tiene bastante siembra y se va a dar la fruta que se da ahí, la que naturalmente se dio allí cuando se creó el planeta. Las uvas y las manzanas crecen en otro territorio. Eh, el maíz y los frijoles y el arroz crecen en otros lugares. Los mangos y las naranjas, cada planta se da en su lugar, a según donde fue creada por el creador, en este caso, ¿no? Y las personas que nacen en esa área, pues ellos desarrollan cierta habilidad para trabajar y elaborar esos productos agrícolas, trabajar sus tierras y explotar lo que tienen allí. Si tú no tienes un platanal, si tú no tienes campos de uva, pues no lo puedes trabajar, tienes que ir a donde lo haya, donde se te sea fácil elaborarlo. Es decir, sembrarlos y producirlos y cosecharlos. Pero se le puede decir producir porque es un modo de producción, usando los recursos que tienes en tus manos, ¿no? A favor. Entonces, para no irme mucho del hilo, el ser humano de por sí tiene otras características que lo identifican. Por ejemplo, el ser humano está su naturaleza animal, porque somos del reino animal. No solamente somos un organismo, sino que somos un organismo, al igual que los animales, somos un organismo formado por ciertos sistemas de organismos que hacen el sistema orgánico de lo que es nuestro cuerpo, nuestra biología, y está nuestro reino, que es al reino en que pertenecemos, somos animales, porque todo lo que es tiene vida es animal, ya sean los insectos, los peces, las aves, somos de la fauna. Las plantas tienen vida, pero son la flora. Las plantas no tienen riñones, no tienen corazón, no tienen kidneys, que decir hígados, no tienen estómagos. Esas son cosas del reino animal. Por eso nos dividimos uno y el otro en ciertas categorías. Ellos son la flora, que gracias a ellos tenemos una gran fuente alimenticia, dependemos mucho de ellos y ellos nos ayudan a crear el oxígeno, que eso es muy importante en la subsistencia del ser humano. El, el ser humano como animal eh, tiene las mismas características que tienen los animales. Lo único que el ser humano no se come uno al otro. Hubo un tiempo en que existió el canibalismo, o quizás tal vez existan en lugares donde sigan viviendo la vida remota. Pero el ser humano sí es carnívoro y come hierba y es herbívoro también y come de todo. ¿Para qué decir? Entonces el ser humano se puede alimentar de la vegetación, de las plantas, también se puede alimentar de los peces, se alimenta de las aves, se alimenta de los animales, por lo que no tiene esa obligación de ir y estar todo el tiempo como los leones, que tienen que matar porque solo comen carne. Porque si el león pudiera comer planta, pues ahí estuviera metido en tus campitos cuando tú siembras, comiéndose lo que tú siembras también. De vez en cuando echándose una buena ensaladita, ¿no? Pero nosotros sí desarrollamos eso. Y tenemos esa ventaja. Cuando nos enfurecemos, podemos actuar como animales. Tenemos ese instinto animal eh, que nos caracteriza. Podemos ser asesinos, podemos ser crueles, podemos pelear,
podemos hacer tantas cosas como hacen los animales. Funcionamos como funciona un animal. Yo creo que los animales tienen un sistema interno igualito y orgánico muy similar al de nosotros. Por eso estamos dentro de la misma categoría. Pero con el desarrollo y el paso del tiempo, el hombre fue desarrollándose, fue creando comunidades, fue explotando la agricultura, los cultivos, fue creando comunidades y viviendas, mejores métodos de habitar, fue organizándose, fue creando dialectos y medios modos de entenderse y se desarrolló. Y eso fue parte de ser un Homo sapiens. Ya como Homo sapiens el hombre se empezó a convertir en una persona con ciertos conocimientos y cierta comunicación. Y empezaron a existir los reglamentos para cuidarse uno a otro, protegerse uno a otro y trabajar en comunidad para poder desarrollar esa área, esa región donde nacieron. Proteger esa región donde nacieron para que no tuvieran que correr el riesgo de que otras tribus de otros lugares migraran a este lugar y quisieran apoderarse de lo que estos tienen, de su territorio y sus familias, sus mujeres, como lo hacían en los tiempos del tribalismo. Eso es algo que está entre lo animal y el Homo sapiens, ¿no? El ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser conquistador. El hombre nació para conquistar. Y en la conquista no hay reglas, eso es algo cruel. Yo veo esto y lo quiero y lo voy a tomar cueste lo que cueste. Aunque cuesten vidas, aunque corra la sangre, aunque tenga que asesinar, pero yo lo quiero y ya es mío. Y si no, y a veces en su región no existen mujeres y se llevan las tribus, esclavizan a los hombres, no sé qué hacen con los niños, tal vez lo dejan ahí con sus mujeres, no hacen como el león que los matan para quedarse con las mujeres, pero los matan en vida porque los adaptan a crecer un sistema creado por ellos y un nuevo estilo de vida. Y sí se apoderan de sus madres, que es decir, ahora tienen que vivir con nuevos hombres, nuevos padrastros. Y es algo catastrófico. Pero gracias a la evolución, el hombre ha mejorado mucho en eso. Ya no lo hace por costumbre, por necesidad, porque ahora está desarrollado. Pero sí lo sigue haciendo, porque por eso están las infidelidades. El hombre no se adapta a que yo tengo que tener una esposa y una familia y no tengo derecho a la otra, que me gusta también, aunque esté con otro y pertenezca a otro. Porque el ser humano es libre y no le pertenece a nadie. Todo está en una cuestión de llegar a un acuerdo. Si la mujer decide vivir con un hombre y ser para él, eso se debe respetar. Pero si el conquistador decide como que la tiene que hacer suya, no importa en qué tiempo o en qué sociedad, él va a luchar y lo va a hacer. Y ahí va a usar su instinto animal. Yo la quiero y no me importa mi educación, la que no, aunque tenga mucha educación, aunque no, y si la mujer se interesa en esa persona, pues no va a respetar los sentimientos ni su familia, sencillamente quiere ir y ser parte de la vida del nuevo descubrimiento, un nuevo hombre que encontró o que vio, y a veces juega, a veces se va, pero como quiera que sea, es parte de la naturaleza humana. Y es un perjuicio que fue causado por la sociedad, por las leyes comunitarias de la convivencia, donde cada cual quiere evitar esos problemas, porque esos son dolores emocionales que afectan mucho al ser humano, ¿no? Esos problemas emocionales, el amor, ¿no? La química que afecta al cuerpo cuando la persona está enamorada y pasa esos conflictos, tiene una familia y la pierde, cuando la mujer no te es fiel y te trauma,
cuando el hombre no le es fiel, cuando el extraño llegó y no te respetó y se metió porque quiso, y todas esas cosas son parte de los conflictos sociales que yo he estado explicando en varias ocasiones, que afectan a la sociedad desde el punto de vista de los seres humanos que la forman, ¿no? Entonces, sí, la persona ya cuando, el animal cuando se educa, elabora, evoluciona, se educa y ya empieza a ser una persona. Que esto que acabo de explicarle ya es parte de las consecuencias de lo que sucede cuando uno es persona. Ya cuando uno es persona, primero organismo, después está catalogado como que es un animal, es organismo, pero es un animal. Y cuando ya se prepara y evoluciona y se educa y conoce sus reglas, su sistema, entonces ya es una persona. Pero la persona, a veces cuando no tiene las características suficientes para ser una persona, se le dice gente. Una persona que es un ser humano, que no es animal, pero no es persona, porque actúa por sus propios intereses, por sus propios medios, no le importan las reglas de la comunidad, las reglas de convivencia y las reglas del sentimiento. El sentimiento, la empatía y la consideración y la compasión, que son sentimientos que el ser humano cuando se educa empieza a descubrir y le pone nombre para que la gente que forma parte de eso lo desarrollen y lo protejan y hagan personas con bellas características y puedan convivir y en un mundo desarrollado, ¿no? Porque figúrate, eh, tiene que existir algún reglamento en lo que es la convivencia del ser humano y el reglamento de cómo comportarse en la sociedad, de acuerdo a la sociedad en que vive. No importa qué tipo de sociedad sea, sino el reglamento que está impuesto. Y si te tocó nacer en ese lugar donde está ese reglamento, eso es lo que te tocó. Si lo infringes, estás rompiendo las leyes. Y eso es otro problema que más adelante vamos a discutir. Cómo la sociedad es afectada por las características del ser humano y cómo el ser humano es afectado y afecta a la sociedad por las características de la sociedad en que vive. Bueno, eh, quiero entrar ahora en lo que es la persona, más adelante.